Buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Aprovechemos estos minutos para postrarnos delante del Señor y clamemos por su presencia, hermanos. Gracias, Señor, por tenernos una vez más en tu presencia, en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos a ti, Señor. Oh, Señor, muchas gracias por traernos a tu presencia, Señor. Padre bueno, te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos limpies, Señor, que nos purifiques y que en esta hora tú desciendas, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Oh, Señor amado, desciende en esta hora, Señor. Necesitamos, Señor, un toque de tu Espíritu. Oh, Señor, desciende con tu fuerza y poder en esta hora. Oh, visítanos, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor. Oh, aviva el fuego de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Atráenos, Señor. Oh, queremos correr en pos de ti, Señor. Oh, queremos avanzar, Señor. Oh, a la meta del supremo llamamiento, Señor. Ven, por favor, Señor. Visítanos, Señor. Por favor, Padre bueno. Hoy que entrábamos, el hermano Obed me hizo recordar algo, que llegó un día un hombre a comprar, y este hombre me dijo, hay algo que él me hizo que yo pensara, pero él llegó y me dijo, mire, me dijo, yo soy un intercesor, me dijo. Ah, qué bueno, le dije yo. Mire, me dijo, yo sí oro, yo sí clamo, me dijo, y mire, yo soy un buen intercesor. En sí me dio risa porque yo dije, pobrecito, saber cómo es su vida, va, porque lo que él, como él se porta, nada que ver. Pero entonces decía yo, de verdad, él dice que es un intercesor, él se afama, pero ¿qué piensa el Señor de nosotros? ¿Será que en realidad es un intercesor ese hombre? Pero en otra ocasión llegó y me dijo, fue lo que me hizo a mí pensar. Mire, me dijo, tengo una cuñada, me dijo, que ella, me dijo, sí es de oración, me dijo. Cuando él dijo, ella sí es de oración, me dio así como que un golpe, y dije yo, Señor, ¿y será que de verdad uno es así? Si esa su cuñada de verdad es, él dice, mire, ella pasa horas orando. Entonces me puse a reír y yo decía, Señor, pero de plano no hace nada. Pero de verdad, hermanos, el Señor quiere que de verdad nos metamos en su presencia, y es una lucha, no es fácil, pero el Señor eso demanda de nosotros, que le busquemos constantemente. Adoremos al Señor, hermanos. Señor Jesús, gracias por tu amor y misericordia, Señor. Gracias porque muestras cada día nuestras vidas, Señor, tu misericordia infinita. Gracias porque una vez más nos permites estar en tu casa, Señor. Una vez más nos permite, Señor, estar reunidos, mi Dios, para adorarte, para glorificarte, para engrandecer tu nombre, Señor, que eres digno de que seas alabado, Señor. Gracias, misericordioso, por tu gran amor y misericordia que has tenido constantemente para nuestras vidas. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros. Muchas gracias, misericordioso. Muchas gracias, Salvador eterno.
Cantad a Dios, alabanzas a su nombre, exaltad a Dios, alabanzas a su nombre, Exaltada quien cabalga por su nombre, Jehová. Exaltada quien cabalga por su nombre, Jehová. exaltada quien cabalga por su nombre, Jehová, por su nombre, Jehová. Alegraos en él, Alegraos en él, alegraos en él. alegraos delante de él. Alegraos en él, alegraos delante de él. A Dios, alabanzas a su nombre, exaltada a Dios, alabanzas a su nombre, exaltada quien cabalga por su nombre, Jehová. Exaltada quien cabalga por su nombre, Jehová. Exaltada quien cabalga por su nombre, Jehová. Por su nombre, Jehová. Y alegraos en él, alegraos en él, alegraos delante de él. Alegraos en él, alegraos en él, alegraos delante de él. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es,
enviado a tu vida. Regocíjate por la aflicción que envío día tras día a vuestras vidas, dice el Señor. Porque yo, Jehová, quiero mostrar mi misericordia, quiero formar mi naturaleza, quiero hacer esa obra. Vosotros habéis visto a David, habéis visto a Israel, pero Israel fue probado por Labán. David fue afligido por Saúl. ¿De qué está siendo tu afligido? Da gloria a tu Dios, bendice a Jehová tu Dios, porque Jehová tu Dios quiere hacer algo eterno, porque Jehová tu Dios quiere mostrarte y quiere meterte en horno de prueba, en horno de aflicción, para mostrar la gloria. Y yo no detendré mi horno, dice el Señor. Así como hablé yo al profeta Nahum, diciéndole: por bastante tiempo ha sido afligido mi pueblo, ya no será más afligido más, porque es perfecto. Vendrá el tiempo, dice el Señor, cuando en esa área y en aquella área y en la otra área ya no serás probado, porque suficiente tiempo te he afligido y mi naturaleza se ha formado en cada una de esas áreas. Porque Jehová tu Dios, recuerda, no aflige voluntariamente, sino Jehová aflige por un propósito, para que la gloria sea formada en ti, para purificarte, para postrar un pueblo santo y limpio. Por eso yo te purifico, por eso yo te trato, dice el Señor, para mostrarte como un pueblo santo y purificado. Así es Jehová. Él no hace acepción de personas, Él te toma a ti. Él quiere darte un lugar para que tú seas como yo soy, dice el Señor. Gózate en la aflicción, gózate, porque yo he hablado a mi pueblo. Yo le dije a Jeremías: Jeremías, oh, fortaleza yo soy de vosotros, fuerza soy para vosotros, refugio soy para vosotros. Pero en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de aflicción, por eso yo te aflijo, dice el Señor, para que tú te acerques, en tu purificación te acerques y me conozcas como tu consolador, como tu consuelo. Y no solo que seas tú fortalecido en tu aflicción, sino yo sea tu fuerza, dice el Señor, en la aflicción. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por afligirnos, Padre bendito. Queremos darte gracias en medio, Señor, de la aflicción. Tú das la llaga y tú la quitas, tú la sanas, Padre. Gracias porque quieres meternos a tu reposo.
no seguir, pero gracias, Señor, porque nuestros pensamientos no son los tuyos, Señor. Gracias, Cordero, gracias, Padre. Engrandecido será su nombre, glorificado sea su nombre, y la gloria Bienaventurado aquel que Jehová no inculpa, dice el Señor,
Bienaventurado aquel que se vuelve a su Dios confesando su pecado. Entonces su sequedad se convertirá en... Oh Señor, por favor, extiende tu mano de misericordia sobre tu pueblo, Señor. Oh, gracias, Padre, porque tú quieres limpiar el pecado de tu pueblo, Señor. Tú quieres justificar al pecador, Señor. Quieres quitar la dureza del corazón. Señor, tú quieres ablandar el ser interior de tu pueblo. Oh, Señor, tu pueblo se ha secado. Tu pueblo se ha alejado de ti a causa de cerrar su corazón ante tu presencia. Oh, Señor, devuelve el verdor de tu pueblo, Señor, en su corazón. Dale nueva vida. Dale nueva gracia, Señor. Sabemos que tú estás dispuesto a perdonar, Señor, si confesamos nuestra falta y nos volvemos a ti, Señor. La restauración de nuestro corazón vendrá, Señor, a nuestra vida. Oh, gracias, Señor, por limpiar, por no inculpar, Señor, cuando tu pueblo se vuelve a ti, Salvador. Muchas gracias. Señor, por favor, vuelve, Señor, el gozo de tu salvación a mi vida. Vuelve el gozo de tu salvación, Señor. Señor, que las aflicciones sean un gozo para nuestra vida. Oh, Señor, quita la dureza de mi corazón. Limpia, Señor, mis ojos, mis oídos, para escucharte, Señor, para verte. Señor, que tu luz, Señor, venga. Por favor, Señor, no me dejes. Oh, Señor, limpia mi corazón, limpia mi ser. Señor, solo tú puedes hacer algo de la nada. Solo tú puedes hacer maravillas. Oh, Señor, eres el Dios Todopoderoso. Oh, Señor, vuelve el gozo de tu salvación a mi vida. Gracias por las aflicciones, Señor, porque ellas nos llevan a ti, Señor. Gracias, Padre, porque de esa manera encontramos el refugio en tu presencia, Señor. Rogamos, Señor, que crezca en nosotros un amor por tu presencia. Oh, Señor, que amemos tu camino, Señor, que amemos tu verdad, Padre, porque son necesarias las aflicciones, pero debemos confiar, Señor, porque tú ya has vencido, Señor, este mundo. Señor, te damos gracias porque nos amas y nos proteges y siempre quieres lo mejor para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque el que es grande
gracias, Padre, por tu presencia en esta noche, Señor. Suplicamos que te quedes un momento más y que puedas, Dios mío, tener piedad y misericordia en nuestras vidas. Muchas gracias, Cordero. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Sentémonos, por favor. Amén, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a compartir un pequeño pensamiento con ustedes. El 13 de noviembre de 2021, aquí en nuestra iglesia hubo una palabra profética, hubo una voz del Señor, hermanos, dirigiéndose a su pueblo, que me impactó, hermanos, y desde ese entonces ha estado eso sonando y trabajando en mi vida como padre, como sacerdote, como pastor de mi familia. Y la palabra profética decía en esa mañana: estamos a pocas horas del camino. Estamos a pocas horas del camino. Acán y su familia y sus hijos no llegaron a la meta por los ídolos, por el egoísmo que había en él. No solo él, sino también su familia no llegaron a la meta. Fue una palabra, hermanos, que impactó mi corazón, y le he puesto como título este pensamiento. Es algo muy, muy duro tal vez, y cuando el hermano me preguntó cuál es el tema de su mensaje, trastabillé, hermanos, pero le he puesto el anatema de Acán. Pude haberle puesto la desobediencia de Acán, también tiene que ver, pero quiero ver el anatema de este personaje, hermanos. Y cuando yo escuchaba esta palabra profética y llegaba a impactar tanto mi corazón, de que el Señor muchas veces tiene que trabajar duramente con uno. Y al escuchar que estamos a pocas horas del camino, hermanos, es cierto, Dios ya viene, el Señor ya viene por su pueblo. Y quizás en la recta final, hermanos, muchos seremos descalificados, otros ya no llegaremos. Estamos a pocos kilómetros, pocos metros de llegar a la meta, y en este tiempo, hermanos, que sabemos que el Señor ya está cerca, en este tiempo muchos corazones serán probados y muchos corazones no llegarán a la meta, pero es por decisión propia de uno, hermanos. Y el Señor en esa profecía, en esa palabra profética, fue muy claro, fue muy evidente, fue muy certero, poniéndonos el ejemplo de este hombre que vamos a verlo a continuación. Y como a manera de introducción, hermanos, algunos han oído de uno de los mejores ciclistas a nivel mundial, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Lance Armstrong. ¿Cómo se pronuncia, hermanos? Aquí hay muchos internacionales. Lance, bueno. Este hombre, hermanos, Lance Armstrong, ha sido uno de los mejores ciclistas en la historia del mundo. Nadie jamás ha ganado más Tours que él. Empresas de gran prestigio depositaron su confianza, siendo sus patrocinadores, como es el caso de la siempre grande Nike. Todo esto terminó cuando el ciclista fue encontrado culpable por dopaje. Se le retiraron los 7 títulos de Tours de Francia y se le expulsó del ciclismo. También sus patrocinadores retiraron su apoyo. ¿Sí se les hace conocido eso, hermanos?
Es muy lamentable, hermanos, observar cómo un hombre pierde todo lo ganado a causa de ese error, a causa de su pecado. Y en el caso, hermanos, de este muchacho ciclista famoso, él fue un anatema que terminó su carrera a causa de sus sustancias y adicciones que lo llevaron a fracasar, a un fracaso muy duro, muy drástico. Y lo mismo sucedió con el ejército de Israel. Después de haber obtenido una gran victoria en Jericó, ahora se encontraban llenos de temor y cobardía a causa de un pecado, de un hombre, de un pecado. Veamos así rápidamente, hermanos, el contexto o los antecedentes, por qué sucedió esto en la vida de este hombre. Y sabemos la historia, lo hemos leído, lo hemos escuchado, y sabemos, hermanos, que el ejército de Israel, comandado por Josué, había conquistado la gran ciudad de Jericó y fueron testigos de cómo el poder de Dios derribó las poderosas murallas que cercaban la ciudad. Sabemos esa historia. Josué, hermanos, tenía un ejército, tenía valientes guerreros, tenía soldados muy entrenados, muy diestros, tenía hombres que estaban dispuestos a morir. Eran parte del ejército de Josué. Y este ejército de Josué muy guiados por el Señor, porque Jericó no hubiera sido destruido, hermanos, si Josué no hubiera hecho las instrucciones que Dios le había dado. Y él acató y hizo todo lo que Dios le dijo a Josué, y a través de esa obediencia Jericó fue sitiada y fue destruida. ¿Sí o no? Fue destruida Jericó. Entonces ellos, la misma nación de Israel, fue testigo y estaban contentos, estaban felices, estaban alegres que habían destruido la ciudad de Jericó, que se habían esforzado y estaban contentos, estaban alegres. Pero de pronto, hermanos, algo sucedió de que ellos también tenían que conquistar otra ciudad que se llamaba Ai. Y es H-A-I, no sé si se pronuncia Ai o Jai, no sé, hermanos, pero Ai, va, Ai, va. Entonces, después de que ellos habían conquistado la ciudad de Jericó, penetraron también en las colinas donde se encontraba la ciudad de Ai. Josué envió espías para que reconocieran dicha tierra y vieran qué había en esa ciudad. Y los espías informaron de que esa ciudad era muy pequeña, que no había necesidad de mandar un gran batallón, una gran cantidad de soldados, de guerreros, de luchadores. No había necesidad en comparación con la ciudad de Jericó. Entonces los espías dicen en Josué 7:3, vayamos allá a Josué 7:3. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Eso fue lo que dijeron los espías que había mandado Josué a esta ciudad pequeña. Entonces viene Josué y obedientemente empieza a preparar otra estrategia, cómo iba a atacar a esta ciudad pequeña, ¿verdad? Anteriormente él usó a sacerdotes, tuvieron que dar vueltas, usaron muchas trompetas, usaron muchas voces. Pero en esta ocasión había que destruir una ciudad muy pequeña y no se quebró tanto la cabeza. Él dijo: bueno, vamos a mandar a 3,000 hombres para que peleen contra ellos. Y de seguro la victoria va a ser nuestra, porque acabamos de destruir una ciudad muy grande, muy fuerte, y para nosotros esto va a ser pan comido. Era la idea de Josué.
Era una victoria tal vez muy sencilla. Pero la gran sorpresa, hermanos, es que fue que todos tuvieron que huir de ahí. Porque los de esta ciudad mataron a 36 israelitas. Mataron a 36 soldados, a 36 guerreros. Y cuando ellos se sorprendieron de que la cosa no era como la mentalidad que ellos llevaban de ganar una ciudad, de pelear esa guerra y ganarla y tener una victoria más, ellos se aturdieron, se sorprendieron, se confundieron y dijeron: ¿qué está pasando acá? Y los de ahí los persiguieron y mataron a 36 varones del ejército de Josué. Y llegaron a Josué y le dieron la noticia, y entonces se sorprendieron. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí de que no salió el plan como lo tenía planeado? ¿Qué sucedió ahí, hermanos? ¿Por qué el ejército de Dios perdió una batalla que debería haber sido sencilla de ganarla? ¿Qué sucedió? Dios le descubre el detalle a Josué. Dios le da la causa por qué había perdido el enfrentamiento con la ciudad de Ai. Dios le empieza a decir a Josué, vayamos a Josué 7:11, dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Ahí, hermanos, el Señor está hablando generalizadamente. Aún ahí Él no está acusando quién es el anatema. Él está hablando en general. Mi pueblo, Israel, ha fallado. Él ha pecado. Cuando Dios le dio las instrucciones al ejército de Israel de cómo enfrentarse a Jericó, también fue muy específico al decir que deberían destruir todo lo que había en Jericó. Ahí siempre en Josué, en el versículo 18 y 19, dice así: perdí el versículo, hermanos. Yo creo que es el capítulo 6. Ajá, gracias, hermano. Es el capítulo 6, versículo 18 y 19. Dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esa instrucción, hermanos, Dios la dio cuando iban a atacar a Jericó. Esa instrucción estaba muy clara. Y ya todo el pueblo, toda la nación sabía la instrucción de Josué de parte de Dios, que ellos no podían tomar absolutamente nada. No podían agarrar algo de ahí de Jericó, sino que lo que era el oro, la plata, el hierro, el bronce, todo iba a ser consagrado para el tabernáculo, para el templo. En lo absoluto no podían tomar nada. Lo único que se debería conservar serían los tesoros de la ciudad, el dinero, los utensilios y demás cosas de valor que había de ser consagrados al servicio del tabernáculo. Pero pasó algo desadvertido ahí, hermanos. Pasó algo ahí tan terrible, de que un hombre del ejército de Israel, que no hizo como Dios había mandado, sino que hurtó a Jericó 3 cosas: un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote hermoso de oro.
Son tres cosas que él tomó. Esas tres cosas también tienen aplicaciones para nuestra vida. Pero este hombre, hermanos, no se pasó desadvertido. Él ya sabía las instrucciones. Él ya sabía lo que Josué había dicho. Y Josué, y Acán, hermanos, era un hombre que ya sabía lo que no debía hacer. En Josué 7:21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, hermanos, aquí vemos que era el pecado de este hombre, que la presencia de Jehová se había apartado de los hijos de Israel, y como consecuencia habían perdido la batalla con los de Jaí. Por ese detalle, hermanos, por ese detalle de este hombre Acán, por esa tentación, hermanos, la presencia del Señor fue quitado cuando ellos tenían que conquistar esa ciudad de Jaí. Y este Acán, hermanos, era un soldado instruido, era un soldado valiente, era un soldado diestro para, si era necesario morir, él tenía que morir. Pero en ese momento, hermanos, en esa ocasión, él falló, él cometió un error. Y ese error, hermanos, lo llevó a que la presencia del Señor se alejara del pueblo de Israel. Una aplicación, hermanos, para nosotros, o una aplicación para nuestra congregación. Nosotros somos el pueblo, nuestros pastores, el liderazgo son los soldados. Los soldados están velando, están protegiendo al pueblo. En otras palabras, los pastores, el liderazgo, está orando, está velando, está protegiendo a las ovejas. Y cuando el soldado, hermanos, comete un error o falla en algo, no solo el soldado va a tener penalidades, no solo el soldado va a tener consecuencias, sino que también el pueblo va a tener consecuencias. En un hogar, hermanos, si el padre es como un soldado, y si el soldado pasó desapercibido algún error, una falla, una tacha, no solo yo como padre, como soldado, voy a tener las penalidades y consecuencias, sino que también mis hijos, sino que también mi casa, hermanos, va a tener consecuencias y penalidades. Y fue lo que pasó aquí, hermanos, con este hombre Acán. Pero que Dios, hermanos, de verdad pueda aún mostrar y extender su misericordia para con nosotros, hermanos. Muchos dirán: no creo que sea posible que por el error de uno todos tengan que pagar las consecuencias. La verdad, hermanos, es que un poco de levadura dañará toda la masa. Un poco de tinta de colores transformará el agua en otro color. Una pequeña mancha en cualquier vestimenta puede ser capaz de destruir esa vestimenta. Una pequeña manchita, hermanos. Y el error de este hombre, hermanos, fue tan fatal, fue tan grave. En una ocasión, hermanos, a un padre le sucedió algo. Y el padre se dio cuenta de que algo estaba sucediendo en su oficina. Y el padre detenidamente, empezó a tener más cuidado de algo que estaba sucediendo en la oficina. Y cuando ya el padre había visto que ya era muy notorio y muy seguido algo que estaba sucediendo en su oficina, el padre decidió hablar con su familia, con sus hijos. Y el padre empezó a decirles: miren, está sucediendo algo que ya no me está gustando y ya no quiero que siga sucediendo esto. Por lo cual el padre le dijo a sus hijos: necesito que me digan la verdad, ¿quién está haciendo semejante cosa? Nadie decía nada. Y el padre seguía hablándoles y diciéndoles y preguntándoles, y nadie decía nada.
ya el padre de familia había tomado la decisión y decir, bueno, si todos se defienden y nadie dice la verdad, pues vamos a empezar a disciplinar desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces nadie decía nada por temor, por miedo. Y de pronto el padre, ya muy inquieto porque no había ninguna respuesta, el padre toma la autoridad y le dice a sus hijos, bueno, entonces vamos a empezar a disciplinar al más pequeño. Y resulta, hermanos, que los hijos estaban viendo de que era algo serio, no se estaba haciendo algo como prueba o chiste, un drama, no. Cuando el padre tomó la decisión y la autoridad de disciplinar, literalmente el hijo culpable tuvo que interrumpir el asunto de la disciplina y dijo, no, yo merezco la disciplina. Entonces, hermanos, un error lleva a perjudicar a muchas personas, no solo uno, a muchas personas. Y la historia de esa escena, hermanos, es que pues hasta aquí todo marcha bien, ¿verdad? Es algo bonito, hermanos, cuando uno reconoce el error, uno reconoce la falla. Pero hasta este momento, hermanos, Dios había mostrado el pecado. Hasta este momento, en Josué 7:11 y 7:12, hasta aquí Dios está mostrando cuál es el error del pecado. Aún el Señor, hermano, no ha revelado al pecador. Aún Él no ha revelado al pecador. O sea, es una secuencia, es una escena, hermanos, que cuando ya Israel, hermanos, había sido presentado, ya había sido mostrado cuál era la consecuencia por cual ellos habían perdido la batalla. Ese hombre estaba ahí, Acán estaba ahí. Él ya sabía que Dios ya se había dado cuenta y que ya se había determinado por qué habían perdido la batalla. Y Acán estaba ahí en medio de toda la nación, en medio de todo el ejército de Josué. Acán estaba ahí. Y Dios solo estaba revelando el motivo del pecado. Dios aún no había revelado quién era el pecador. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios empezó a dar tiempo suficiente para que este hombre llegara voluntariamente y reconociera su error, ¿verdad? O sea, Dios ya sabía. Y desde un inicio Dios le hubiera dicho a Josué, mira, Josué, tal hombre de tal familia, de tal tribu, de tal casa, de tal simiente, él es, así que ya sabes qué hacer. No, hermanos, Dios solo estaba mostrando en el versículo 11 y 12 cuál era el pecado. Aún no estaba mostrando quién era el pecador. Y sabemos la historia, hermanos, cómo era la voluntad en ese entonces. Vayamos al versículo 16, 17 y 18 del capítulo 7. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomada la de Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomada Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. La costumbre, hermanos, es que en ese entonces, para poder conocer la voluntad de Dios, era a través de dos piedrecitas. Era a través del Urim y Tumim. A través de esas dos piedrecitas se conocía la voluntad de Dios. Y en este caso, hermanos, Dios solo está dando a conocer cuál fue el pecado. Aún no ha mostrado al pecador, ¿me entienden? Porque si Dios hubiera querido, de un solo hubiera sido tajante y sin misericordia, hubiera nombrado y hubieran quemado a Acán y su familia. Pero no, aún Dios, hermanos, permite, aún Dios está dando chance, hermanos, para que se escoja la voluntad de Dios y puedan usar esas dos piedras. ¿Para qué? Para que acerten qué tribu era, qué familia era, qué casa era y por último, qué persona era. Y en estos versículos 16, 17 y 18 podemos ver que cuando
hacen el voto, hacen la votación de las 2 piedras, resulta que cae sobre la tribu de Judá. Luego vuelven a hacer otro voto delante del pueblo, delante de los sacerdotes y delante del Señor, y hacen otra votación y cae sobre la familia de Zera. Luego hacen otra votación y cae sobre la familia de Zabdi y Carmi. Y por último, hermanos, imagínense, ya se imaginan ustedes esa escena, ¿verdad? Tanto chance, tanto tiempo para poder llegar con el culpable. Y ahí estaba Acán. Y de pronto, hermanos, al hacer esa votación de estas 2 piedrecitas, cae sobre este personaje. Dios le hubiera podido decir a Josué quién era el pecador, pero él no lo hacía, hermanos. ¿Por qué? Porque dice en 2 de Pedro 3:9, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se alegra, hermanos, en castigar a sus hijos. Él no disfruta ver la condición o el castigo de uno de sus hijos. Él se duele, hermanos. Él se duele. Y el deseo del Señor es, hermanos, que cada corazón que ha fallado, que ha pecado, vuelva al arrepentimiento. Y me impactaba, hermanos, las palabras que oíamos esta noche, hermanos, de que el anhelo, el corazón de Dios es que nos volvamos, que nos arrepintamos, que lleguemos a Él, que reconozcamos nuestros errores. Y definitivamente, hermanos, Dios sí puede hacer una obra en nosotros, perdonarnos completamente, porque Dios es paciente para con nosotros. Dios es tan paciente, tan misericordioso para con nosotros. Pero la dureza del corazón de Acán, hermanos, estaba tan fuerte en él, estaba tan penetrado en él, que él ya sabía lo que estaba sucediendo. Y él ve las votaciones, él ve todo el proceso, él ve todo lo que está sucediendo, y ahí está refugiadito, está escondidito, y definitivamente, hermanos, esa votación no fallaba, y cabal, él fue acertado como el culpable. Y el hombre que robó y escondió el anatema, hermanos, su nombre significa perturbador, significa turbación, significa torcido. Y aunque él sabía, hermanos, que él iba a morir si lo descubrían, él aún, hermanos, estaba ahí esperando esa votación, esa respuesta. ¿Por qué? Porque su corazón, hermanos, estaba bien endurecido. Su corazón estaba bien aferrado a esas cosas que él había hecho. En Juan 3:19 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, Cristo es la luz que alumbra a toda oscuridad, y que ha venido a darle esperanza al hombre perdido. El hombre, hermanos, en este tiempo prefiere más las tinieblas, prefiere más, hermanos, el infierno, y no estar dispuesto a dejar sus malas obras. Cuando un corazón, hermanos, está endurecido y está aferrado a su pecado, a su error, a su falla, hermanos, él prefiere estarse enlodando aún más. Él prefiere estar en las tinieblas aún más. Y aunque no ve el infierno, ya está en el infierno y no quiere saber nada, hermanos. No quiere dejar esas malas obras. Pero Dios, hermanos, es paciente, que aún puede obrar y hacer un milagro todavía en estos corazones endurecidos. Bueno, y como estamos mencionando, que se echaron las suertes, y la suerte cayó sobre Acán. Él fue señalado como el culpable de haber escondido el botín. La pregunta es, hermanos, ¿quién incitó a Acán para que él hurtara del botín? ¿Quién será que como decimos aquí en Guatemala, será que un su cuate, un su compañero soldado, un su contrincante, le dijo: mira vos, fíjate que ahorita vamos a entrar allá a Jericó, y mira, según los espías que envió Josué,
allá sí que hay muchos lingotes de oro, hay mucho dinero, mucha plata. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Será que un soldado, un su contrincante o un su amigo lo incitó? ¿Será que su esposa le dijo algo? Mira, Acán, fíjate que las demás tribus tienen buenos ganados, tienen buena vestimenta y nosotros no tenemos nada. Tenés que hacer algo, Acán. ¿O será que uno de sus hijos le dijo, mira, papá, necesitamos más dinero, esto y lo otro? No, hermanos. No fue cuestión de otras personas. Deuteronomio 30:19 dice así: a los ídolos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí, hermanos, Acán, por su decisión propia, había elegido la maldición. Él mismo escogió la muerte. Él mismo, hermanos, escogió la maldición sobre su vida. Por eso el pensamiento es el anatema de Acán. ¿Por qué el anatema de Acán? Cuando Dios dio la instrucción antes de tomar la posesión de destruir a Jericó, el mandamiento, la ordenanza, la ley de Dios es de que no podían tomar absolutamente nada, nada, nada. Y el que tomara algo se iba a hacer anatema. En otras palabras, se iba a hacer maldito, iba a escoger la muerte. Y cuando Acán, hermanos, tomó eso prohibido, él se hizo anatema, él se hizo maldito. Él buscó la muerte, no buscó la bendición, hermanos. Que el Señor pueda darnos cada día su luz y que cada día busquemos la bendición de Dios, que cada día busquemos la benevolencia, que busquemos el favor, que busquemos la vida de Dios. Si nosotros nos aferramos a lo contrario, definitivamente, hermanos, nuestra condición y nuestra caminata cristiana será otra. Y como decía la palabra profética, que estamos a pocas horas del camino y que no seamos descalificados, hermanos, como este personaje que era del pueblo de Israel. Acán fue tentado y se rindió a la tentación. Dios le dio la oportunidad para que se arrepintiera, pero él tomó la decisión, hermanos, de no arrepentirse. Fíjese que él tuvo tiempo suficiente, él tuvo ventajas para él, para arrepentirse y decir, Josué, puedes pedir misericordia a Dios, puedes orar por mí, yo soy el culpable. Si él, hermanos, hubiera reconocido su pecado, él hubiera doblegado su corazón, no hubiera sucedido de esto de las votaciones, del Tumim, del Urim, de interrogar a las tribus, a las familias, a las casas, a los varones. No hubiera necesidad de hacer tanta cosa, ni tampoco hubiera habido muerte en esta casa si él se hubiera arrepentido. Pero como no buscó el arrepentimiento, las consecuencias fueron drásticas para él. Cuando Acán hurtó del botín en Jericó, nunca pensó en las consecuencias que esto traería. Él lo tomó, lo escondió, se aferró a eso y nunca pensó en las consecuencias. Él dijo, bueno, tomamos Jericó, tomo esto y lo otro, y se lo llevó, hermanos, a su tienda, y él pensó que Dios no lo estaba viendo. Dios ya sabía, hermanos, porque cuando Dios dice algo y Él quiere cumplir esa palabra, pero este hombre violó ese mandamiento, ¿verdad? Entonces, cuando él tomó de esto, hermanos, del botín, él nunca pensó en las consecuencias que esto traería. Él nunca pensó en las consecuencias. Él nunca dijo, bueno, no, todo va a salir bien, lo voy a saber hacer bien. Él nunca pensó en las consecuencias. Cuando el ciclista, hermanos, americano empezó a consumir drogas, él nunca pensó en que un día sería descubierto, y como consecuencia a eso que fue descubierto,
él fue descalificado totalmente de su carrera, de su trabajo. Y sabemos, hermanos, que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y saben, hermanos, que el enemigo está tan interesado en nuestras vidas. Él está interesado en las ovejas. Él está interesado en los hijos de Dios. Y él trata de llamar la atención a los hijos de Dios y les presenta cosas muy atractivas, muy agradables. Y esas cosas atractivas y agradables se los presenta en cajas de regalo, muy envueltos, bien decorados, muy bonito esos regalos para atraer a sus hijos, a los hijos de Dios. Y cuando la persona abre este regalo, hermanos, se da cuenta que lo único que hay allí es un contenido mortal, es un contenido de muerte, es un contenido de maldición. Que el Señor pueda de verdad ayudarnos a poder acatar las leyes y ordenanzas que Él tiene para su pueblo. Dios es muy específico, y Él dice no en todos los mandamientos. Hay un sinfín de cosas que menciona ahí, y si uno hace lo contrario a esos mandamientos, Dios se molesta, Dios se enoja. Pero antes de enojarse, airarse y actuar, Él muestra su misericordia. Él da oportunidad, Él da chance para que ese corazón pueda tomar una decisión diferente. Pero no, hermanos, en el caso de Acán, hermanos, hubo consecuencias para él. En Josué 7:15 dice así: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Hay otra versión, me gusta cómo dice ahí la traducción, es la Dios habla hoy, dice: y el que tenga en su poder lo que debió ser destruido será quemado con su familia y con todo cuanto posee, por haber hecho en Israel una cosa indigna y no haber cumplido el pacto del Señor. Ya para terminar, hermanos, leamos el versículo 24 en adelante. Los músicos, por favor, hermanos. Versículo 24, 25 y 26 dice así: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Después que hicieron esta escena, hermanos, que fue real, después Dios dio la conquista de Ai. Ellos ganaron esa batalla, vencieron a sus enemigos, y la ciudad de Ai fue conquistada por el ejército de Josué. Pero, hermanos, que el Señor pueda de verdad ayudarnos para no ser descalificado en esta recta final. En una ocasión yo iba para Parramos, llevaba un poco de herramienta, llevaba materiales en mi mochila, que iba a ver a mis muchachos ahí en Parramos. Y ya empezando la mera cuesta, la moto empezó como que a ahogarse, bum, 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 y entonces empecé a acelerar y de pronto a unos 5 metros la moto se me murió. Entonces bajé la mochila, empecé a ver si la batería se había descargado o algo había pasado,
y no encontré nada. Y yo tenía activado el switch y la aguja me indicaba de que tenía medio galón de combustible todavía. Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué pasaría? Y empecé a chequearla y estaba sudando. Y me di cuenta, hermanos, que el tacómetro del combustible, el sensor, se había arruinado internamente en el tanque, y por lo cual me había mentido. Yo estaba confiado que el tanque iba a la mitad de combustible, pero no, la aguja ahí quedó parado y yo me confié, dije, tengo para andar y voltear, pero me di cuenta que estaba sin combustible. Dije, bueno, aquí no hay de otra que más que jalar la moto y irme. Entonces dije, bueno, aquí me tengo que ir, y todavía me faltaba para llegar a Parramos. Y empecé a darle, hermanos, y jalando la moto y luchando, y me puse a pensar, bueno, ahorita no tengo ninguno cerca por acá para que vaya a auxiliarme, pero bueno, de llegar tengo. Y empecé a darle, hermanos. Yo calculo que había caminado unos 50 metros, tal vez unos 30 metros en esa cuesta. Ya no aguantaba, cuando de pronto una moto se pone enfrente de mí y me dice, hey, ¿qué le pasó? Yo creo que me quedé sin combustible. Le dije yo, bueno, mire, me dijo, hace unos días la moto se me arruinó y yo vivo muy lejos y salí de mi trabajo ya anoche. Y yo pues esperanzado que alguien me ayudara, y nadie paró. Todos pasaban, la policía pasaba y nadie me ayudó. Y yo entendí ahí que en estas circunstancias uno necesita ayuda. Entonces él viene y me dice, búsquese un frasquito por ahí, y entonces no cargaba nada mi mochila de objeto, y entonces fui a buscar en el basurero, y a la orilla del camino encontré un pachoncito ahí de agua pura, y saqué mi navaja, lo partí, con la misma gasolina un poquito lo lavé, y solo me dio él como un vasito nada más, y yo dije, con esto logro llegar a la gasolinera. Entonces le eché al tanque y bum, bum, me arrancó. ¡Ajá! Dije yo, ahí estamos. Entonces yo le dije, mire, espéreme allá arribita, le dije al muchacho, no hombre, ya le arrancó. Me dijo, vaya a la gasolinera, y me da mucho gusto que lo ayudé. Hermanos, yo llegué a la gasolinera contento, y dije dentro de mí, de verdad, qué agradable cuando en esas circunstancias a uno le echan la mano, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor es tan bueno que Él conoce cada corazón, Él conoce cada situación, Él conoce su angustia, su aflicción, su dolor, su error, su pecado, su falla, su tacha. Él conoce todo. Pecado puede ser un pequeño como un grande, Él ya lo conoce, hermanos. El asunto, hermanos, es de que nosotros tengamos la capacidad de humillarnos y doblegarnos. Si Acán, hermanos, se hubiera doblegado y él se hubiera arrepentido antes de, fíjese que su familia, sus hijos, su suegra, todo, hermanos, no hubieran muerto, no hubieran sido quemados, no hubieran sido apedreados y quemados, si él se hubiera arrepentido. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Que Dios es misericordioso. Él es lento para la ira y grande en misericordia, y aún el pecado más insignificante o pequeño que haya o grande, que nos humillemos delante de Dios, hermanos, y si nos humillamos, Él será fiel y hará maravillas con nosotros. Pero si no nos humillamos y desobedecemos, ¿qué va a pasar? No solo yo voy a sufrir las consecuencias, sino que también mi esposa, mis hijos. Y si soy un pastor, soy un líder, no solo mi esposa, mis hijos, sino que también la iglesia entera, hermanos, sufrirá consecuencias, como en el caso de Ahí, ¿verdad? Ellos perdieron la batalla, ellos se atemorizaron y tuvieron miedo. Bueno, no, Dios no está con nosotros. Sí, Dios no estaba con ellos. La presencia se apartó de ellos por un momento. ¿Por qué? Por este pecado de este hombre, hermanos. Pero si nos doblegamos y nos arrepentimos, la cosa seguirá marchando bien y nada ha pasado. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Pongámonos de pie en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, oh Rey de Gloria, porque aún
tú nos puedes escuchar, nos puedes mirar. Y aún, Señor, si te place, puedes hacer maravillas en nosotros. Solo suplicamos, Padre, que nos dobleguemos y nos arrepintamos de todo corazón, Señor. Padre, no queremos ser carnada, no queremos ser comida para nuestros enemigos. Señor, queremos ser vencedores cada día, alcanzar, Señor, el favor tuyo y hacer proezas, Padre. Pero suplicamos que tu Santo Espíritu venga y nos anime, nos levante, nos fortalezca y que sigamos siendo vencedores, Padre. Sabemos que el tiempo es corto, Señor, y no queremos detenernos. No queremos morir, no queremos ser descalificados, Señor. Ayúdanos, por favor, Cordero. Porque solo será por su misericordia. Y porque solo será por tu Señor, por favor, vuélvenos. Vuélvenos aquí, Señor, por tu gracia. Oh, no queremos perder lo que tú ya nos has dado como una bendición, Señor. Oh, no queremos volvernos atrás, Señor. Vamos a alcanzar misericordia. El Señor conoce nuestra condición, hermano.
Él quiere perdonar. Y quizás algunos estamos ocultando el pecado. Quizás algunos estamos endureciendo nuestro corazón. Literalmente. Yo sé que el Señor estaba hablando. Y sentí y pensé la palabra turbación al momento de estar dando la profecía. Pero el Señor me estaba diciendo cuál era el problema. Te estoy dando oportunidad a mi pueblo para que se arrepienta y no muera. Eso era lo que el Señor me estaba diciendo. Y si no entendemos hoy, hermano, alguno va a morir a causa de haber escogido la muerte y no la vida. Probablemente va a morir y va a arrastrar a su familia a la muerte. Necesitamos confesar al Señor nuestro pecado, hermanos. Necesitamos volvernos a Él hoy. No tiene que publicarlo en la iglesia, pero sí confesarlo delante del Señor. Yo tenía una aflicción en mi corazón por eso. Y le decía, Señor, hemos pecado y necesitamos estar a cuentas contigo. Era mi oración ahí arrodillado. No podemos fallarte e ignorar que tú lo sabes. Hermano, el Señor está abriendo una puerta hoy para su vida. Yo me quedé turbado literalmente, hermanos, pero pude dar el concepto de la profecía en mi clamor. Y el mensaje sencillamente lo aclaró todo. Quiero invitar, hermanos, si alguien sabe que algo está pasando en su vida. Yo les voy a leer literalmente lo que el Salmo en el cual el Señor me hablaba dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y todo el Salmo habla de eso, hermano. Nos invita el Señor a volvernos a Él. No podemos seguir escondiendo nuestra condición. Hermanos, Él no nos escucha. Por eso es que nos endurecemos. Entonces, si alguien, hermanos, no tiene que venir a confesar nada aquí, solo al Señor, entonces su sequedad se va a convertir en vida. Pero, hermano, yo creo que el Señor lo está haciendo, porque literalmente fue lo que yo sentí en mi mente: la turbación de no poder expresar lo que Dios estaba hablando. Y el Señor nos quiere librar de la muerte, hermanos. Y si usted es valiente, debería pasar usted y su familia, porque su familia está en problemas si usted sigue
en esta condición. Oh, gracias, Señor. Yo escribí mientras el hermano Carlos estaba terminando el mensaje. En Salmos 32, 1 al 5, el Señor nos invita a escoger la vida, la bendición para que alcancemos misericordia, gracia y perdón. Y el Señor puso en el corazón de mi hermano cantar, porque solo será por su misericordia, solo será por su gracia en que podremos alcanzar su perdón. No esperemos, hermanos, a llegar al punto de Acán, cuando ya no hubo remedio. Oh Salvador, perdónanos. Señor, confesamos nuestra iniquidad esta noche. Necesitamos ser libres. Necesitamos ser restaurados. Necesitamos alcanzar nueva vida. Necesitamos alcanzar nueva gracia. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, porque no somos mejores que nuestros padres. Todos aún hemos pecado, te hemos fallado, Señor, y necesitamos que tu misericordia y tu gracia vengan a nuestra vida para alcanzar el perdón y la restauración, Señor. Por favor, visita y toca el corazón de tus hijos esta noche. Toca nuestros corazones, Señor. Todos los que estamos en este lugar necesitamos esa gracia, esa misericordia, Señor. No podemos fingir que somos victoriosos cuando estamos siendo destruidos a causa de nuestra dureza. No queremos confesar nuestra necesidad y estamos muriendo, Señor. Rescátanos. Padre, libértanos. Vuélvenos, Señor, al pastor de nuestras almas. Oh, gracias por la oportunidad que estás dando a nuestra congregación de volvernos a ti, Señor. Reconociendo, Señor, nuestras debilidades. Reconociendo nuestra culpa, Señor, con la esperanza, Señor, de ser alcanzados, de ser perdonados, de ser librados, Señor. Por favor, hazlo tú en esta hora. Oh, hazlo tú en esta noche, Señor. Hazlo tú en esta noche, libertador. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Salvador. Queremos ser libres. Señor, queremos alabarte. Oh, queremos ser guardados en medio de la angustia. Queremos ser liberados con tus cánticos, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor.
porque solo será por su misericordia, sí Señor, y solo será por tu gracia que podremos mostrar tu gloria y la carrera podremos terminar, porque solo será por tu misericordia y solo será por su que podremos mostrar su gloria y la carrera podremos terminar. Necesitamos terminar la carrera legítimamente, Señor. No tenemos fuerzas, pero anhelamos tu gracia, Señor. Tu misericordia, Señor, fortaleciendo nuestros brazos, nuestras rodillas, nuestras piernas para avanzar en el camino, Señor. Ay, si anhelamos la salvación para nuestros hogares. Líbranos de la muerte, Señor. Señor, tú nos estás hablando a tiempo. Salvador, ¿quieres quitar el pecado? Salvador, pero nuestro corazón se ha endurecido de tal manera que no hay fuerzas para confesar, porque el pecado ha cegado, ha endurecido. Ayúdanos, ayúdanos a confesar, Salvador,
lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré el nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Haznos de nuevo en tu ternura, restaura y aviva, suplicamos hoy. Señor, hemos corrido. Hemos corrido, Señor, pero no en pos de ti. Perdónanos, Señor, perdóname. Porque hemos corrido, Señor, en pos de este mundo. Hemos seguido vanidades ilusorias, Señor. Pero tú nos estás dando la oportunidad hoy de escoger la vida. Oh, Señor, queremos escoger la vida. Valle, te pregunto, ¿cuál es tu turbación en esta hora? ¿Cuál es tu problema? Pregunto, ¿es problema tu valle de Acor? Oh, ya me has dicho, Señor, no puedo. Señor, estoy turbado, estoy en problemas. Pero yo te digo, yo soy el Dios que puede cambiar el valle de Acor y decirte, vete, no peques más. Yo puedo hacerlo, dice el Señor. Yo, dice el Señor, tomaré y escogeré el valle de Acor nuevamente y lo pondré como puerta de esperanza. Oh, yo tomaré el valle de Acor, el valle de Acanga, el valle del problema, y lo haré una puerta para ti de esperanza que reconociste. Porque ¿quién no tiene pecado? ¿Quién no tiene inmundicia? Pero aquel que reconoce que hay valle de Acor, yo le daré puerta de esperanza, dice el Señor. Porque tu Dios dice, donde yo hago nacer esperanza, donde hubo problema antes, dice el Señor. Rompiendo toda atadura y peso del pecado.
Estoy casi seguro, hermanos, que algunos de nosotros estábamos encaminados a la muerte. En este tiempo, y el Señor nos está librando de la muerte, porque estamos decidiendo obedecer al Señor. Él puede cambiar ese valle de la turbación en fuentes de agua viva. Solo es que tengamos temor, hermanos, y nos volvamos a Él. Si usted está leyendo la lectura diaria de Proverbios, se dará cuenta de lo que turba el corazón del hombre. Yo estaba impactado hoy, le decía a mi esposa, estoy impactado de todo lo que el Señor me está hablando a través de Proverbios. Del simple que va detrás de la mujer extraña hacia la muerte, a morir, para ya nunca más volver a la vida. Señor, líbranos. Líbranos de nuestros pecados y líbranos de los que nos son ocultos. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, rescátanos de la muerte. Sabemos que solo será por tu misericordia. Solo será por tu gracia, Señor, que seremos alcanzados por ti. Seremos vueltos al camino y llegaremos a la meta. Porque solo será por tu misericordia y solo será por tu gracia que podremos mostrar tu gloria y la carrera podremos terminar, porque solo será por tu misericordia. Solo será por tu gracia que podremos mostrar tu gloria y la carrera Gracias, Señor, por escoger por nosotros, por tocar nuestro corazón. Que nos volvamos de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Oh, Señor, cuando tú iluminas con tu luz, nuestros ojos son aclarados y podemos ver los estorbos. Podemos ver aquellas cosas que nos iban a destruir o nos están destruyendo. Por favor, Señor, envía tu luz y tu verdad a tu pueblo en estos tiempos finales. Señor, para que las cosas ilusorias, esos mantos babilónicos, Señor, esa plata que se llama dinero, Señor, esos lingotes de oro que se llama grandeza, opulencia y orgullo, se han quitado de nuestros corazones. Señor, por favor, gracias te damos por esta noche y por haberte mostrado poderosamente en nuestras vidas. Señor, te alabamos
y te exaltamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra y la gloria para siempre. Amén. Gracias, Señor. Estamos concluyendo, hermanos, nuestro servicio, y para los que nos están escuchando, también nuestra esperanza es que el Señor haya tocado sus corazones y haya hablado a su ser interior de la importancia de, si fallamos, correr al Señor y confesarnos delante de Él, alcanzar misericordia y ser restaurados, no esperar a que la muerte nos alcance. No podemos, el Señor no quiere eso, no quiere que ninguno perezca, pero tengamos cuidado. Como el Señor le dijo a la mujer adúltera después de que la perdonó: vete y no peques más. Solo queremos anunciar a los que nos están viendo en vivo que el próximo domingo no tendremos servicio en nuestra iglesia, pero si usted quiere escuchar el mensaje de la palabra de Dios, puede ponerse en el canal de Iglesia Cristiana Hebrón, zona 13, Guatemala. Allí estaremos nosotros y nuestra congregación asistiendo, y esperamos que el Señor le hable también el domingo a usted. Dios les bendiga.